mis estimados. En ocasiones en nuestra juventud cometemos errores estúpidos y los cometemos porque a veces ni siquiera sabemos que son errores. Hace unos 30 años, una pareja llegó a los Estados Unidos desde Israel, sin saber a dónde les apuntaba la nariz, sin que haya mucho a dónde ver, luchando por sobrevivir y tratando de hacer una nueva vida. Israelíes tradicionales, cierto día, al terminar el verano, decidieron que enviarían a sus hijos a la escuela. No tenían el capital para pagar una yeshivot. No pensaron que era tamaño problema el enviar a sus hijos a escuelas americanas y les enviaron a una escuela pública. Al pasar los años, esa pareja envejeció para darse cuenta que el simple hecho de haber enviado a sus hijos a la escuela con Goyim fue el peor de los errores que pudieron haber cometido en sus vidas. ¿Por qué? Pues de los 4 hijos que tuvieron en su hogar, uno de ellos era muy pequeño aún, pero los otros 3, todos anduvieron con Goyot, uno tras otro. No pudieron encontrarse una chica judía en la vida. Andaban con nuevas Goyot cada semana, cada mes, cada año, planificando casarse con ellas, y durante este periodo esos padres empezaron a hacer teshuva, empezaron a darse cuenta que el Santo bendito dirige el mundo. Quizás deberíamos dejar de trabajar en Shabbat y aguardarlo. Bien, pero ¿qué haremos con los muchachos? Siguen con Goyot. Un día se dieron cuenta que era muy tarde, pues a estas alturas esos muchachos se sentían y actuaban como Goyim, se consideraban judíos, asistían al Beit Knesset unas pocas veces en el año, hacían el Kiddush, pero en lo referente a casarse y estar con Goyot, hacer cosas que los Goyim hacen, no lo pensaban 2 veces. ¿Por qué? Asistimos a la escuela con ellos, andamos con ellos, somos sus amigos. ¿Cuál es el inconveniente? La madre de estos muchachos empezó a rezar y no dejó de hacerlo. A diario encendía una luminaria, a diario leía el Teilim, a diario lloraba desconsolada al Santo bendito para que salve a sus hijos del error inocente que había cometido. ¿Por qué? Tenía 30 años, no sabía a dónde le apuntaba la nariz, y la verdad es que no le pareció que el mandar a sus hijos a la escuela pública fuera tamaño error. Ahora sabía el resultado, pero ya era muy tarde. Esos chicos eran hombres adultos ahora, cada uno con su vida y sus negocios. ¿Qué hacer? Mis estimados, esa señora rogó al cielo por sus hijos durante 20 años, 20 años a diario y sin falta, llamando a rabinos alrededor del mundo, pidiendo bendiciones y por toda clase de segulot, cumpliendo toda clase de mitzvot, tomando más mitzvot para sí, organizando shurei, Torah, todo y cuanto podía hacer para salvar a sus hijos. ¿Por qué? Uno de ellos estaba a punto de casarse con una no judía. El otro cambiaba de novia a diario y ni por las curvas una judía. El tercero, ese no sabía que él mismo era judío. Cada uno peor que el siguiente. Durante 20 años rezó por ellos. Baruch Hashem, el primero, empezó a hacer teshuva, uno menos. El segundo vive su vida y empieza un poco a hacer teshuva. Se fortalece. Baruch Hashem. El tercero es un problema, porque ese tenía a su disposición todo lo que el mundo tenía para ofrecer a sus pies, materialmente hablando.
y no estaba dispuesto a escuchar nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque era el gran jefe. Y cuando se es un gran jefe, uno de los beneficios de serlo es que nadie puede osar deciros qué hacer. Al tratar de hacerlo, os respondía: bien, la puerta está por ese lado. No dejéis que os golpee al salir. Gracias por vuestra opinión. Yo también tengo la mía, y de hecho tengo 2 por cada una de las vuestras. No estaba dispuesto a hacer caso ni a la izquierda ni a la derecha, hasta llegar al punto en que las oraciones debían ser más y más fuertes. Pero eso no era ya suficiente, de modo que Hashem tuvo que intervenir, pues las oraciones no eran suficientes para su cambio, y como os lo he dicho, mis estimados, cuando las oraciones dejan de ser suficientes y los oídos no hacen caso a lo que oyen, entonces Hashem interviene, pero cuando lo hace, es mucho más doloroso, pero mucho más. Le tocó atravesar una batalla por su vida que duró años, y durante ese tiempo en esa batalla se dio cuenta que el Santo Bendito rige el mundo, pero poco a poco logra hacer teshuva y es el que está frente a vosotros hablando hoy. La cantidad de oraciones que mi madre hizo por mí las desconozco, pero sé que fue durante 10 años, 10 años solo para poder enmendar un error inocente de hace 30 años atrás. ¿De qué error hablo? Enviar al chico al colegio equivocado. No más. No me mandó a comer puerco. Eso es algo que jamás hicimos, ni dentro ni fuera de la casa. No me envió a los casinos ni a vender estupefacientes, ni me hizo un asesino, no. Todo lo demás era normal. ¿Cuál fue su error? La escuela incorrecta. Pero para el momento en que se dio cuenta era ya demasiado tarde, de modo que ahora tenía que rogar al Eterno para que me ayudara a hacer teshuva. ¿Cómo? No lo sé. Arregladlo. No sé cómo. 10 años de ruegos, de sufrimiento. Yo sé cuánto me dolió a mí, pero de seguro en ocasiones era más doloroso el verlo. La otra mujer de mi vida que salvó mi vida es mi esposa, que decidió un día que a pesar de que yo no observaba nada en realidad y que su creencia en ese momento de la vida era una distinta, era una buena idea que yo me hiciera un judío observante, de modo que decidió comprar para mí, por su cuenta, decidió que me regalaría un Tanaj y me lo dio. Ahí lo tenéis. ¿Y qué hago yo con esto? Leedlo. Se trata de tus ancestros. Es tu historia, vuestro origen. Eso os dará las respuestas. ¿Las respuestas de qué? A todas las interrogantes, todas las preguntas que tengáis, están allí, léelo. Pero si tengo trabajo que hacer, déjalo para después, no es día laborable hoy. Estamos en Pesaj. Está bien, me comeré una matza. Sí, dijo ella, y os quedáis en casa. Yo iré a la oficina. Pero tú, ¿qué sabes que os importa? Me importa. Lee el libro y contesta tus preguntas. ¿Por qué le importaría a ella? Eso no lo sé, pero le importaba. Y a diario le importaba mucho más que yo me hiciera observante. A diario le importaba más y más que me vinculara a la fuente. A diario hacía sus oraciones y me llevaba al hospital si era necesario. Cada vez buscaba más médicos y más oraciones y más de esto y de lo otro. Y veréis, mis estimados, cuando os ponéis a pensar en las mujeres de vuestras vidas, sea que se trate de vuestras esposas o madres. Realmente, si pensáis todo lo que han hecho por vosotros, podréis llegar a unas pocas conclusiones. La primera es que jamás tendréis cómo pagarles.
pues las cosas que han hecho por vosotros no pueden ser recompensadas. Podéis comprarles todo el mundo y regalárselos. No os servirá de mucho. Podéis orar por ellas también. Tampoco os ayudará, pues para empezar, las condiciones son otras. Pero lo más importante es que debéis daros cuenta de que si tenéis la suficiente fortuna de tener una esposa y de tener una madre, debéis entender que nadie en el mundo rogará por vosotros y se preocupará por vosotros en la forma en la que ellas lo hacen. Son las únicas que se preocuparán por vosotros, a pesar de que en ocasiones estén furiosas y que no quieran hablar con vosotros, y a pesar de que haya veces en que no estéis de acuerdo con ellas. En el fundamento de las cosas, la Torá os obliga a honrarles, a temerles, a amarles y a vincularos con ellas. Debéis hacerlo, tenéis que hacerlo. ¿Por qué? Porque les debéis, porque si no fuera por ellas, nosotros no sobreviviríamos una semana. Ahora, si alguien tiene una esposa que odia a Hashem, entonces es otra historia totalmente distinta. Si la madre de ese individuo odia a Hashem, es otra historia. Pero eso no significa que debéis desconectaros de ellas automáticamente, sino que debéis tratar la relación de otra forma, pues mientras ellas no os estén influenciando para que os volváis un enemigo de Hashem, podéis tener una relación con vuestra madre. Pero si os influencian negativamente, eso es obviamente un problema. La cosa es que no se puede dejar abandonada a la gente por contraveniencias. No podéis cortar con vuestro pasado porque dejó de ser importante. No se puede simplemente ignorar la magnitud de las cosas que se tienen. El hecho de que vuestras esposas os toleren es un milagro. Que vuestras madres os hayan llevado por 9 meses es algo a que no podéis reponer. Que literalmente estén allí para vosotros y que estén dispuestas a rogar al cielo por vosotros, de día y de noche, simplemente porque os habéis resfriado y actuáis como un bebé. Debería recordaros que nadie en el mundo os amará de esa manera. Nadie. Esto es algo sumamente importante que recordéis, porque en ocasiones nos fastidia lo que sea de ellas o lo que les rodea y todo lo que sigue. Pero si constantemente nos estamos recordando a nosotros mismos, con lo que el Rambam empezó su carta, debéis escuchar el musar de tu padre, pero no podéis olvidaros de las enseñanzas de vuestra madre, la guía de la madre, a pesar de que en ocasiones cometa errores, a pesar de que en ocasiones las cosas que dice no tengan sentido alguno, incluso si las cosas que dice vuestra esposa la hagan sonar como si estuviera loca, incluso si en ocasiones ella os vuelve loco, al final del día, ese eres tú. Ese es vuestro fundamento. Esa locura eres tú. Esa locura, ese fundamento eres tú. Y lo que sea que hagáis con respecto a vuestros padres, recordad que es medida por medida. Vuestros hijos os harán a vosotros. Si os desconectáis de ellos, si dejan de importaros, pues vuestros hijos harán lo mismo. Si los internáis en un ancianato en donde los maltratan y jamás los visitáis, y no os importa en lo más mínimo, pues un día seréis vosotros en ese lugar y en esa posición. Vosotros seréis los viejos, y os enviarán a algún ancianato, en donde os almacenarán resguardados por perros. De modo que aunque sea difícil, y lo es por eso que los sabios nos dicen que honrar a los padres
no solo se trata de una de las mitzvot fundamentales de la Torá, sino que es una de las más difíciles, de las mitzvot más difíciles en la Torá. Pero la dificultad no es una excusa. Que sea difícil hace que la recompensa sea mayor. Y esta no es solamente la eternidad, también es en este mundo. Es por eso que dice que cuando se honra a los padres, tendréis una larga vida. No solo es la eternidad, sino una vida larga en este mundo. Una que vale la pena vivir. Que empieza con el respeto a la madre y con el respeto a vuestro padre. Y por entender que al cumplir esto, al cumplir esa mitzvah, se está santificando el nombre de Hashem. Puesto que la explicación de los sabios de que el orden de los 10 mandamientos es la que tiene. Porque si deshonráis a vuestros padres, se considera que habéis transgredido los primeros 5 mandamientos previos. Asesinato, plagio, los primeros 5 mandamientos. Si no honráis a vuestros padres, es como si hubierais violado los primeros 5 mandamientos. Al deshonrar a vuestros padres, es lo mismo que los estuvierais asesinando a sangre fría, al no ayudarles económicamente, teniendo ustedes dinero y ellos no tener la disposición de ayudarles. Se considera como si les hubierais robado y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el Santo Bendito nos dice: ellos os dieron vida y os desvinculáis de ellos. Significa que en algún punto os desvincularéis de mí también. Si no los respetáis, no me respetáis